Muy buenas equipo, compañeros, compañeras, ¿qué tal estás? Bienvenidos a un nuevo resumen completo de un libro que me ha parecido fascinante, me lo acabo de leer justamente ahora mismo y la verdad que me ha sorprendido muchísimo. Se llama Hazlo tan bien que no puedan ignorarte. Es un libro que cambia mucho la perspectiva, ¿no? Respecto a, por ejemplo, el perseguir tus sueños, la pasión en tu emprendimiento, en lo que haces, en tu trabajo. Y te da una perspectiva que la verdad que hasta ahora pues no había caído en ella y que me ha parecido muy interesante. Así que bueno, este es un resumen en el que voy a contarte este libro con todo detalle. No es un resumen por encima ni mucho menos, sino que voy a ir en profundidad para que realmente tengas la sensación de que te hubiera dado igual leerte el libro que te lo cuente yo. Quiero compartir contigo algo de lo que muy poca gente es consciente y para ello quiero pedirte que durante un segundo te remontes a cuando eras pequeño, aquellos primeros pasos que empezaste a dar. Cómo ha cambiado todo, ¿verdad? Ahora eres capaz de correr, de trotar, de hacer ejercicio, de saltar, algo que al principio, evidentemente, no eras capaz de hacer. ¿Por qué? Porque has evolucionado, has crecido, tu capacidad a nivel físico ha mejorado, tu cerebro ha mejorado, todo ha cambiado. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la lectura? ¿Por qué sigues leyendo, reteniendo y comprendiendo con la misma capacidad que cuando tenías 5 o 6 años? Tienes mucha más capacidad, sin duda, de la que te puedes imaginar. ¿Estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pues aquí va. Hazlo tan bien que no puedan ignorarte. Este es el título de un libro que, como digo, me ha gustado muchísimo y que rompe por completo los esquemas. Te cuento, básicamente lo que propone este autor es que es mucho más importante la competencia, es decir, el conjunto de habilidades que adquieres en tu día a día, que la pasión de lo que haces en tu día a día. Es muy típico, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien quiere emprender o busca un trabajo o acaba de terminar su carrera universitaria, el pensar, persigue tus sueños, persigue tu pasión, eso es lo importante, ¿no? Bueno, pues el autor comenta que esto es un grave error y además nos cuenta por qué y nos da un montón de consejos para no caer en esta trampa. Básicamente avisa de que el consejo de persigue tus sueños, la pasión, digamos ese sueño americano, ¿no? Y que realmente es un consejo peligroso. ¿Por qué? Porque lo importante no es que persigas esta pasión, es la aptitud, es el conjunto de habilidades escasas, valiosas y extraordinarias que tienes que centrarte en adquirir para que después la pasión llegue, básicamente. Entonces, él lo que propone no es que persigas los sueños, ¿no? Que al final es un desgaste, es correr detrás de algo que no para de correr, que corre mucho más que tú, sino al contrario, es que te hagas tan bueno, tan valioso, que sea tan escaso, tan extraordinario aquello que tienes dentro, que sea inevitable que estos sueños terminen acercándose a ti, terminen acercándose como un imán, ¿no? Habla de que lo primero que tiene que llegar es el ser competente. ¿Por qué? Porque cuando eres competente en un área, realmente te termina apasionando. Hay muy pocas personas, o es muy raro, que algo te apasione y que seas muy poco competente en ello. Algo que te guste muchísimo, que sea tu pasión y que seas muy malo, muy incompetente, es muy raro. ¿Por qué? Porque primero va la competencia, es decir, el sentirte bien con lo que haces, sentirte competitivo en ese área, y después eso es lo que hace que te apasione, que se active esa chispa, ¿no? Entonces, él lo que comenta, este autor, es que para que algo te apasione, hace falta competencia. Y estas competencias y conjunto de habilidades es tu foco principal, es la fase número 1 del camino, y después llega todo lo anterior. Este libro está dividido en 4 normas, en 4 grandes reglas que el autor te propone para realmente no caer en esta trampa. La primera es que no persigas tus sueños. Y de hecho pone el ejemplo de Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs, creador y fundador de Apple, comenta en una famosísima charla que lo más importante es la pasión, perseguir tus sueños, tal y cual, pero realmente no es así. Y te cuenta realmente cuál fue la historia de Steve Jobs, ¿no? Y entonces te dice que hagas lo que hizo Steve Jobs, no lo que dijo Steve Jobs. ¿Por qué? Porque en su discurso hablaba de la pasión, hablaba de perseguir ese sueño, todo eso, pero realmente no fue así. Realmente Steve Jobs, por muchas de las cosas que hacía al principio no le gustaban, pero poco a poco terminó disfrutando muchísimo realmente de estos resultados que estaba consiguiendo, de lo que estaba haciendo y terminó apasionándose por ello. Pero al principio muchas de las cosas realmente no le llenaban tanto como parecía al principio, después de ese discurso. Entonces analiza la historia y te da los motivos y los detalles de, oye, ¿por qué tienes que hacer lo que hizo Steve Jobs? Pero no realmente lo que dijo Steve Jobs que hizo, con su famoso discurso, ¿no? En la Universidad de Stanford y demás. Bueno, es súper interesante. Habla básicamente de que realmente tener una pasión predeterminada, tener ese motivo predeterminado, es algo totalmente infrecuente. Es decir, es la excepción, no es la norma. Por eso el autor te tranquiliza y te dice, oye, si no sabes qué hacer, no sabes qué camino coger, no sabes qué te apasiona, qué quieres en tu vida, no te preocupes, porque es lo normal. Lo que no es habitual es esa gente que lo tiene todo súper claro, que sabe a por lo que va. Eso es la excepción, pero no es la norma, ¿no? Y de hecho, el autor lo que comenta es que justamente esta pasión, justamente este camino, justamente esta misión
llega de la acción, llega de empezar a rodar, llega de moverte, no de lo contrario. No hay una pasión y eso hace que te muevas, sino que te mueves y vas descubriendo, vas haciendo camino. Y este es el foco principal. Habla de que la clave principal es obligar a que tus habilidades nazcan. Es obligarte a ser mejor persona, es obligarte a mejorar tu desarrollo personal y profesional, porque eso es lo que va a hacer que realmente después sea fácil y ruede la pasión. Habla que evidentemente pues está la fase más dura, la fase de hacerte competente, la fase de hacerte muy bueno en algo, de descubrir tus talentos, de ir afinándolos, es la parte más complicada, pero necesaria para realmente vivir con propósito y hacer lo que te gusta en tu día a día. Dedico un capítulo a hablar de la ciencia de la pasión. Y habla de que realmente, como digo, esta pasión es algo infrecuente, es algo que tienes que descubrir haciendo, no naces con una vocación. Muy poquitas personas nacen con esa vocación y la mantienen con el tiempo, porque las personas cambiamos, y esta es la cuestión. Y aunque algo te apasione mucho, aunque algo te guste mucho, no garantiza ni muchísimo menos que cuando pasen 10 años, 15 años, 20 años o 30 años, porque la vida es larga, sea eso mismo lo que te siga apasionando. Entonces hay que escucharte y hay que entender toda esta parte. Habla de que la pasión necesita tiempo, necesita cocerla a fuego lento para que esté realmente buena esa comida, para que esté realmente bueno ese cocido. Entonces hace falta esperar, hace falta tiempo, hace falta permitir ser paciente. Y por supuesto comenta el autor que la pasión es un efecto secundario de adquirir habilidad, de hacerte competente, de realmente tener la aptitud con P, es decir, de tener las competencias de hacer algo. Habla de cuáles son los fundamentos de la motivación y la pasión. Dice que 1 es la autonomía, sentirte autónomo con lo que estás haciendo. 2, sentirte competente. Cuando te sientes autónomo por algo y además competente, eso te motiva, te llena y empieza a apasionarte. Y 3, sentir conexión. Conexión con el propósito, es decir, con lo que estás haciendo, y conexión personal con la gente que está en ese mismo barco para trabajar contigo. Claro, si lo piensas, esto no solamente son las claves de la motivación. El ser autónomo, el ser competente, la conexión, son las bases de la autoestima. Es decir, que esa motivación y esa pasión realmente va a estar vinculado con tu autoestima. ¿Cuándo tienes una buena autoestima y un buen autoconcepto? Pues entre otras cosas, cuando te sientes autónomo, no tienes dependencia a otras personas, tienes un buen autoconcepto respecto a que eres válido en lo que estás haciendo, eres competente de forma objetiva en lo que estás planteando, conectas con el entorno y con el propósito de lo que estás haciendo. Todo eso es motivación, es pasión y es algo que refuerza tu autoestima. Entonces, la cuestión para ser una persona con gran autoestima no es perseguir algo que te apasiona o que supuestamente crees que te apasiona, sino hacerte competente, sentir que eres valioso y el resto va a llegar. De hecho, el autor dedica un capítulo súper curioso a hablar de los peligros de perseguir la pasión, ¿no? Y es que habla que mucha gente piensa que persiguiendo la pasión la va a conseguir encontrar y realmente lo que consigues es lo contrario. Cuando todo el rato corres detrás de esa pasión que no encuentras, al final concluyes una carrera en la que estás frustrado, confuso, parece que no encuentras tu propósito en la vida y es algo súper desesperante. Entonces, básicamente, lo que explica es que perseguir los sueños normalmente no es lo que funciona, no es la norma. Es, bueno, pues de vez en cuando algunas personas sí que tienen algo súper claro, van a por ello, lo consiguen, pero no es lo normal. Por tanto, habla de que no podemos entender los hechos puntuales como una norma. Porque algunas personas lo hayan conseguido, no significa que sea lo habitual. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, cuando estas personas lo consiguen, son los que hacen ruido, son los que tienen la fama, son los que consiguen los éxitos. Y pensamos que es lo habitual y que es el camino, pero no lo es, porque son hechos puntuales. No es la norma de lo que normalmente ocurre. Hemos dicho que la primera norma es básicamente que no persigas a tus sueños. Y la segunda norma que plantea en este libro el autor es básicamente que, oye, hazlo tan extremadamente bien que estos sueños no puedan ignorarte. Hazlo tan extremadamente bien que la gente no pueda no juntarse contigo. Habla que la cuestión no está en perseguir algo, la cuestión está en trabajarte tanto a ti mismo, es decir, pensar en ser tan bueno que realmente la gente termine acudiendo a ti. Y esto es lo que llama la perspectiva del artesano. Digamos que el autor plantea dos perspectivas vitales. Uno sería la perspectiva del artesano y lo otro sería la perspectiva de la pasión. Voy a comparártelos. Básicamente lo que comenta es que cuando una persona tiene la perspectiva del artesano, piensa por un segundo en un artesano. Esa persona que está trabajando con sus jarrones, sus manualidades. ¿Dónde tiene el foco? Tiene el foco en aportarle al mundo. Tiene el foco en crear algo extraordinario. Tiene el foco en que, aunque nadie le esté mirando, realmente salga algo que sea espectacular, ¿no? Y como tiene el foco en dar,
¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente pues llegan recompensas que a veces no se espera, ¿no? Esa persona que paga por su artefacto, por su jarrón, y wow, ¿no? ¡Qué pasada! Esto es el foco en ser un artesano, la perspectiva del artesano. Pones tu foco realmente en aportar todo lo posible, en darle al mundo todo lo posible. Y habla de que esta realmente tiene que ser la perspectiva inicial, independientemente de cómo te sientes con lo que estás haciendo. Puede que no estés valorando tu trabajo, que no te guste, no importa cómo te sientas ahora, piensa en ser un artesano, piensa en hacer lo mejor posible, porque ese es el punto de partida, el construirte, el construir la habilidad, y el resto va a llegar. La segunda perspectiva vital es la perspectiva de la pasión. ¿Qué es lo que ocurre cuando tienes el foco puesto en la pasión? Que no tienes el foco puesto en lo que tú vas a dar con lo que estás haciendo. Tienes el foco puesto en lo que vas a obtener con ese trabajo, con ese emprendimiento. Es decir, estás más preocupado de lo que vas a obtener que de lo que vas a dar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando tienes todo tu foco pensando en aquello que vas a obtener, lo que ocurre es que nos volvemos hipersensibles a todo aquello que no nos gusta. Estamos tan sensibilizados a poner el foco en lo que te gusta o en lo que esperas que realmente no llegas a cubrir la expectativa. Es decir, no llegas a estar contento realmente con esa pasión, con ese trabajo. ¿Por qué? Porque no puedes cubrir una expectativa. Diferencia entre perspectiva del artesano, donde el foco está en dar y cualquier recompensa es valiosa porque no la esperas, a poner el foco en recibir y nunca cubrir las expectativas de esta recompensa. ¿Cuál tiene que ser el foco? El foco tiene que estar en ser un artesano, en crear, en buscar ser mejor, en buscar coger la habilidad, porque el resto, esa recompensa, terminará llegando. Esa pasión terminará llegando. Esa es la cuestión principal. El autor dedica un capítulo completo a hablar de un concepto súper interesante que es el capital laboral. El capital no solamente es dinero, el capital también es el capital laboral, que es básicamente la capacidad para hacer un trabajo extraordinario. La capacidad para hacer un trabajo genial. Habla de que realmente esta capacidad para trabajar de forma deliberada y hacer cosas geniales es tan escasa, es tan infrecuente que quien lo consigue, quien es capaz de enfocarse, trabajar de forma deliberada y conseguirlo, tiene el capital más importante que puede tener. No es el dinero, es el capital de trabajo. Habla de que básicamente las tres claves principales para tener un gran capital de trabajo son, por un lado, tener capacidad creativa, capacidad para innovar, para resolver problemas. En segundo lugar, capacidad para generar impacto, aportar valor masivo al mundo. Y en tercer lugar, capacidad para tener controlado todo aquello que se está haciendo. Es decir, ser competente con todo aquello que se está planteando. Habla de que realmente esta es la cuestión. Esto, la creatividad, el impacto, el control, no es pasión, son habilidades. Y este tiene que ser el foco principal, la habilidad. La pasión va a llegar, no te preocupes. Habla de que en un entorno de oferta y demanda realmente hay muy poca oferta de trabajo extraordinario y hay mucha demanda de trabajo extraordinario. Por lo tanto, los que son capaces de trabajarse, los que son capaces realmente de conseguir estas habilidades extraordinarias, van a tener siempre buenos trabajos. Y ante tanta capacidad para poder elegir entre buenos trabajos, ¿qué van a obtener? La capacidad de moverse al trabajo que realmente le va a apasionar. Es trabajo vital, emprendimiento, en una empresa o donde sea. Entonces, esto no ocurre porque lo busques. Porque aunque lo busques, si después no eres capaz de darle esa parte por tu parte, no eres capaz de compensarlo con tu capital a nivel laboral, te van a echar, te van a despedir, no te van a contratar. Foco en ser mejor, foco en la habilidad. Y en un mercado de oferta y demanda, donde tú eres extraordinario, tendrás todo abierto para realmente moverte a donde quieras, moverte a esa pasión, moverte a ese sitio en el que realmente estás a gusto y estás conforme. Habla de cuándo no usar la técnica del artesano, cuándo no usar la perspectiva del artesano. Pues bueno, básicamente cuando ese trabajo no le aporta algo bueno al mundo, es decir, por ejemplo, pues un trabajo que es destructivo para el medio ambiente, que no aporta cosas buenas. En segundo lugar, cuando no hay una oportunidad real para que con esa habilidad tú puedas destacar, cuando no hay una oportunidad, ya sea porque no hay demanda, ya sea porque no hay mercado, ya sea porque a lo mejor la competencia es súper alta, bueno, por lo que sea. Cuando no hay esa oportunidad, pues no tiene tanto sentido. O cuando te genera un rechazo. Cuando, por ejemplo, estás súper incómodo con ese trabajo, con eso que tienes que hacer. Si no te gusta nada, nada de nada, vale, bueno, pues entonces estamos de acuerdo en que no tiene sentido forzarte a hacer cosas que no te gustan. Pero otra cosa es que sea un ni fu ni fa y lo que te falta sean competencias para encontrarte bien. Dedico un capítulo que me ha encantado en el que te explica paso a paso cómo convertirte
en un artesano, es decir, cómo alcanzar la perspectiva del artesano. Además, para esto, menciona varios libros que ya hemos resumido y que tienes aquí abajo resumidos en la descripción de esta clase, de este vídeo, y uno de ellos es un libro llamado Fueras de serie. Si no has visto el resumen que hice de este libro, te aconsejo 100% que lo veas, lo tienes abajo en la descripción porque es extraordinario. Básicamente, el libro de Fueras de serie explica todo el proceso por el cual hace falta que una persona pase para tener éxito. Y es un poco más complejo de lo que la gente espera. Hace falta una práctica deliberada, hace falta trabajar esas 10.000 horas famosas para conseguir esa habilidad, hace falta feedback, hace falta un entorno cultural propenso, un entorno socioeconómico adecuado, nacer en un sitio adecuado, en fin, una parte de aleatoriedad, de suerte, fortuna, son muchas cosas, pero hila muy bien este concepto de fueras de serie de Malcolm Gladwell y explica pues un poquito el resumen, ¿no? También de ese libro, pero que puedes ver sin duda en la descripción de lo que yo compartí. Además también menciona otro libro de un autor que me gusta mucho, que es Erickson, y tiene un libro muy potente que se llama Número 1, ¿no? Digamos que el concepto global para ser un número 1, como propone Erickson, es básicamente la práctica deliberada. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se forja realmente un artesano? No se forja con la práctica rutinaria, se forja con la práctica deliberada. Si tú haces un jarrón, pero todo el rato lo haces igual, dedicando las mismas horas, todo igual, lo mismo, de forma repetida, rutinaria, reiterativa, realmente eso no es deliberado. Eso no te vuelve mejor. Eso no te vuelve una persona con unas habilidades extraordinarias. ¿Por qué? Porque siempre haces lo mismo. Siempre haces lo mismo. ¿Cuál es la clave realmente para hacer esa práctica deliberada y para que lo que consigas sea extraordinario? Practicar de forma deliberada. Y eso lo consigues con foco máximo, sin multitasking. Eso lo consigues con un objetivo para poder mejorar ese objetivo. Lo consigues con feedback, con un mentor, con un profesor, con alguien que te enseñe. Lo consigues progresando de forma habitual, de forma progresiva, no haciendo siempre lo mismo. Te pongo un caso, por ejemplo. Posiblemente, tú en tu caso, llevas ya conduciendo unos años, ¿verdad? Te sacaste el carnet de conducir, te sacaste... Perfecto. Pero cada año que ha pasado, ¿te has vuelto un mejor conductor? Ya te digo yo que no. Es más, seguramente seas peor conductor que cuando te sacaste el carnet. ¿Por qué? Porque la práctica rutinaria, sin un foco máximo, un objetivo de mejora, un feedback, un profesor que te enseñe, trabajar de forma progresiva, no te hace mejor. Si tú cada día que coges un coche hubieras intentado cambiar mejor de marcha, tomar mejor las curvas, en un año, en 2 años o en 10 años estarías compitiendo en Fórmula 1, pero no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque esta es la diferencia entre práctica rutinaria y práctica deliberada. ¿Cuál es la perspectiva del artesano? ¿Cuál es la perspectiva que aporta capital laboral al mundo? La práctica deliberada. Algo que muy poquita gente ni siquiera conoce y por eso no practican. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente lo de las 10.000 horas de práctica y todo eso es un mito, porque no es cuestión de 10.000 horas. Es una cuestión de cómo haces las 10.000 horas, cómo de enfocado estás con esas 10.000 horas, cómo es el feedback que recibes en cada hora de práctica, cómo progresas, cómo te vas enfrentando a diferentes obstáculos y objetivos. Esa es la cuestión y esa es la clave de la práctica deliberada. Como digo, menciona 2 libros, uno es Fueras de serie y otro es Número 1, 2 libros extraordinarios, los tienes resumidos aquí abajo en la descripción, échales un ojo. Y bueno, si haces nuestra formación de aprendizaje acelerado y lectura rápida, que tienes también en la descripción para pedir más información, también te lo vas a terminar, pues eso, en 40 minutitos, 50 minutitos, vas a sacar toda la información y desde luego va a ser mucho más rápido incluso a que te lo resuma yo. Pero tienes abajo toda la información, échale un ojo. Bueno, en este capítulo, en el que te plantea la perspectiva del artesano, además plantea cuáles son los hábitos del artesano. Y es, por un lado, definir cuál es el mercado en el que vas a aportar capital a nivel laboral. Por ejemplo, el mercado sería el mercado del fitness, ¿no? 2. Definir qué capital laboral vas a aportar al mercado del fitness. Pues por ejemplo, a lo mejor eres una persona extraordinaria redactando emails o escribiendo artículos en blogs o comunicando. Ese es tu capital laboral, tu habilidad principal. 3. Define muy claramente qué es ser bueno en esa parte de capital laboral. ¿Qué es extraordinario cuando alguien hace esa práctica? ¿Qué es lo extraordinario cuando alguien redacta un email, hace un artículo en un blog o comunica? ¿Qué es lo que realmente define la excelencia en ese capital laboral? 4. Se practica la práctica deliberada hasta que eres una absoluta referencia en ese capital laboral que estás aportando. Y 5. Tenemos la suficiente paciencia para entender que es un proceso y que las cosas no llegan de la noche a la mañana. Repito, 1. Define el mercado
al que vas a aportar capital laboral. 2. Define cuál es tu capital laboral. 3. ¿Qué es la excelencia en ese capital laboral? 4. Practica de forma deliberada. Y 5. Sé paciente. Las cosas tardan en llegar. Este autor plantea una tercera norma y él lo llama rechaza un ascenso. Es curioso, ¿no? Pero habla de que tenemos que rechazar los ascensos. ¿Por qué? Porque el foco en nuestro trabajo, en lo que hacemos o en nuestro día a día, no es ascender, ascender y ascender. Es tener el control, la autonomía de lo que estamos haciendo. Y explica que, claro, cuando tú vas adquiriendo capital laboral, cuando te haces muy bueno con un conjunto de habilidades, a medida que eres muy bueno con un conjunto de habilidades, esto pasa a ser una moneda de cambio del control, de la autonomía. Es decir, por ejemplo, imagínate que alguien te tiene contratado y tienes que hacer una labor. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que al principio, cuando no tienes tanto capital laboral para aportar, tienes un supervisor que te supervisa, que te dice qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, pero claro, llega un punto en el que eres tan bueno, con tanta capacidad, que entonces adquieres el control, adquieres la autonomía. Da igual que alguien te supervise o no, porque sabes qué es lo que tienes que hacer. Y ese punto es el objetivo principal. Pero plantea que hay dos trampas en las que no podemos caer. La primera es que básicamente explica que el control, la autonomía ganada sin un intercambio de capital laboral no es sostenible. Por ejemplo, imagínate, tú estás trabajando en una empresa y dices, quiero emprender, ser mi propio jefe, ahora lo dejo todo. Genial, tienes una autonomía total, tienes un control total, pero que no has ganado por medio de un intercambio de capital laboral. No es sostenible. ¿Por qué? Porque vale, sí, tienes un 100% de control, pero realmente un 0% de capacidad o de habilidad. Por lo tanto, no va a funcionar. Te vas a arruinar, vas a cerrar, no va a funcionar. Todo aquel control o sistema de autonomía no intercambiado por capital laboral no es sostenible. Y en segundo lugar, avisa de que cuando tú tienes un capital laboral muy alto, por ejemplo, siendo empleado de una empresa, eso es tan valioso, tan valioso, que el empleador, tu jefe, básicamente no va a querer soltarte, no va a querer que asciendas, no va a querer que te vayas. Entonces se ofrece una resistencia para que tú, por ejemplo, ahora que estás tan preparado, no emprendas, ¿no? Son las dos trampas. La primera, pues emprendo, pero no tengo con qué sostenerlo a nivel de capital laboral. O la segunda, soy ya tan bueno que a pesar de que quiero irme, realmente me retienen porque es muy valioso lo que tengo. Y de hecho explica cuáles son las claves para evitar estas trampas del control, ¿no? Una de ellas, que es la que más me ha gustado, es básicamente que siempre que plantees emprender, siempre que plantees dar un siguiente paso, busques la viabilidad económica. Es decir, no vale con que tú quieras dejar lo que haces, hacer otra cosa, no. Tienes que buscar la viabilidad, que la gente esté dispuesta a pagar por lo que haces, que seas capaz de satisfacer sus necesidades y que seas capaz de hacerlo. Eso es lo primero. Por lo tanto, la cuestión no está en dejarlo todo, quemar los barcos, sino en generar un puente que permita poco a poco balancear la situación. Al principio, trabajas mucho en una empresa ajena, poco a poco vas destinando un poquito de tiempo libre y poco a poco tornas la situación. Pero hace falta la viabilidad en ese sentido. Plantea una cuarta norma, el autor, y es básicamente que tenemos que pensar en grande, pero tenemos que actuar en pequeño. Y una de las cosas más importantes es tener un porqué, una misión. ¿Qué buscamos con lo que hacemos? En este porqué, en esta misión, va a estar totalmente vinculado con nuestra pasión. Y habla de que tener un porqué o tener una misión no es tan sencillo. Hacen falta varias cosas. Hace falta capital laboral. En base al capital laboral que tú seas capaz de aportar, ese porqué o esa misión va a estar a una escala o va a estar a otra escala. En segundo lugar, hace falta un mercado, alguien que esté dispuesto a pagar básicamente por esa misión que tú tienes. Es decir, que seas capaz de cubrir necesidades. Y por supuesto, hace falta estrategia. Cita un autor que me gusta mucho, que es Seth Godin, y cita pues todo el concepto que tiene Seth Godin de la vaca púrpura, ¿no? Básicamente Seth Godin habla de que no puedes ser una vaca púrpura, no puedes ser una vaca marrón, mejor dicho. Tú vas con tu coche, ves una colina y ves un montón de vacas, todas son marrones, nada te llama la atención. Pero de repente vas con el coche, ves una vaca morada y dices, coño, ostras, ¿no? Una vaca morada, y te frenas y te paras, ¿qué ha pasado? Qué raro, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar. No vale con un porqué, no vale con una misión. Hace falta capital laboral, hace falta mercado y hace falta estrategia de diferenciación. Cuando tienes la habilidad, cuando tienes la misión, cuando tienes el capital laboral, cuando tienes el mercado, cuando tienes la estrategia, cuando te sabes diferenciar, es imposible que no encuentres la pasión.
porque todo es un juego en el que eres totalmente competente y en el que estás alcanzando el éxito. Y esto es lo que implica hacerlo tan bien que no puedan ignorarte. Hacerlo tan bien que el éxito, la pasión, todo sea inevitable. Bueno, es un resumen que me ha gustado muchísimo hacer, estoy feliz de entregártelo porque rompe los esquemas por completo, ¿no? Del sueño americano, la pasión. Bueno, quiero recordarte que aquí abajo en la descripción tienes 2 links que son súper valiosos. Lo primero, tienes el resumen de todo lo que he hecho hasta ahora, todos los resúmenes que voy subiendo, todo lo que voy haciendo en nuestra editorial, así que revísalo, guárdate la página porque no paro de subir resúmenes. Y en segundo lugar, puede que tú lo que quieras realmente es aprender a aprender a maximizar tu cerebro, aprender a concentrarte, a mejorar, leerte libros súper rápido, entendiéndolo todo, saber explicarlos después. Y para eso tengo una super formación intensiva de 2 días y medio y tienes toda la información aquí abajo en la descripción. ¿Para qué vas a escuchar mis resúmenes si tú mismo o tú misma puedes ser capaz de leértelo en un ratito, saber exprimir toda la información, incluso ser capaz de compartirlo? ¿Para qué, no? Si va a ser incluso más rápido que te lo leas por tu cuenta. Bueno, para eso tienes aquí abajo toda la información con un pequeño formulario. Rellénalo ahora. Hablas con mi equipo y le puedes preguntar cualquier tipo de duda, cuándo va a ser, es 100% online, cualquier cosa que tengas, el material, lo que necesitas. Y también pues veremos con nuestro equipo si es para ti esta formación, porque no es para todo el mundo. Es intensiva, es una formación cañera, es una formación para la que tienes que tener 2 días y medio 100% disponibles. Y bueno, pues queremos explicarte un poquito en detalle porque es una formación muy disruptiva, no se parece en nada a lo que has hecho hasta ahora y es importante pues que conozcas estos detalles. Pero te puedo garantizar que te va a cambiar la perspectiva, la vida, es una brutalidad. Así que bueno, rellena el formulario, pides la información, charlamos tranquilamente y espero de corazón que la hagas porque va a cambiar tu forma de aprender por completo. ¿Por qué 2 días y medio y por qué una formación tan intensiva? Porque reprogramar las funciones ejecutivas del cerebro, que son muchísimas, no es algo que se pueda hacer sin más. Pues una formación, un par de horas, no. Es una formación intensa, pero que te lleva de forma pedagógicamente progresiva a que realmente consigas habilidades que no puedes ni pensar ahora mismo, ¿no? Leerte prácticamente cualquier libro en menos de 1 hora, como por ejemplo este libro, o el 100% prácticamente en menos de 2 horas, comprender todo, la concentración, es una barbaridad. Así que te invito a que lo revises, a que le eches un ojo y a que lo disfrutes y sigamos creciendo juntos. Compañeros y compañeras, te mando un abrazo muy muy grande y muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Si te ha gustado, déjalo una manita arriba, deja un like, que de esa forma también me ayudarás un montón a mí. Equipo, nos vemos. Muchísimas gracias. ¿Sabías que el 94% de los libros se pueden leer en menos de 1 hora comprendiendo el 100% de lo que estás leyendo? ¿Sabes qué pasa? Que la gran mayoría de personas terminan sus libros en varios días o incluso en varias semanas de lectura. Y todo esto puede ser de una forma muy distinta. Imagínate por un segundo que tienes un cubo de Rubik. ¿Cuánto tardarías en hacer un cubo de Rubik? ¿Varios días? ¿Una semana? ¿Un mes? Pero sin embargo conocemos que hay gente que son capaces de hacerlo en menos de 1 minuto o incluso menos de 30 segundos. ¿Por qué? Simplemente porque saben hacerlo. Con los libros ocurre exactamente igual. El 94% de los libros se leen en menos de 1 hora, comprendiendo el 100%. El 5% restante entre 1 y 2 horas, comprendiendo el 100%. Y solamente un 1% de los libros, al ser tan concretos y tan específicos, hacen falta más de 2 horas para leerlos y comprenderlos al 100%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al igual que el cubo de Rubik, tienen que enseñarte a hacerlo. Tienen que explicarte cómo hacerlo de forma adecuada. La pregunta está, ¿te gustaría ir un paso más allá y al igual que con los cubos de Rubik, aprender realmente a leer un libro de forma adecuada? ¿Aprender realmente a retener un libro de forma adecuada? Pues quédate aquí. Soy David Marchante, llevo prácticamente 10 años compartiendo contenido de forma masiva por las redes sociales y en todos estos años he podido combinar mis grandes pasiones, que son el fitness, el gimnasio. Ahora estarás pensando, jolín, ya me sonaba a mí la cara de este tío, ¿no? Bueno, también la lectura, el aprendizaje, la creación de contenido y en estos últimos años también he podido compaginarlo con la creación de mi propia editorial, donde además ayudamos a un montón de autores a compartir sus obras y a compartir su conocimiento. En estos años he estado depurando muchísimo mi sistema para poder captar mejor la información, para poder leer mucho más rápido, mejorar la comprensión y después poder transmitir este conocimiento. Y ahora, por primera vez, quiero enseñarte cómo lo hago, quiero enseñarte cómo lo puedes hacer para que realmente tengas un valor diferencial. Quiero que entiendas cómo puedes leer mucho más rápido, independientemente de cuál sea tu nivel. Quiero que entiendas cómo puedes mejorar la comprensión de esa lectura, independientemente de cuánto comprendas ahora mismo. Y quiero que entiendas cómo puedes mejorar tu concentración, tu atención y la retención de esta información. ¿Estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pulsa aquí abajo.